Gracias, hermano. Bueno, el privilegio es para mí. Es un verdadero privilegio poder estar con ustedes, hermanos. Es un verdadero gusto porque donde quiera que vamos tenemos la familia de Dios, esta familia espiritual que siempre está presente, que siempre está alabando el nombre de nuestro Dios. Y estamos muy contentos porque Dios nos permite esta bendición, estar alabando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, sí ya aquí los hermanos Corneo chicos ya me habían hecho la invitación antes y dijimos, bueno, vamos a acomodarnos un poquito y gracias a Dios se dio el privilegio también de que pueda estar por acá. Es un verdadero gusto para mí. Vamos a abrir la palabra de Dios hoy. Y yo sé que seguramente han estudiado este tema de los 144,000, así que no es lo que me preocupa estudiar con ustedes hoy. Yo creo que conocemos bien los 144,000. Bueno, hermano decía que era un gusto conocerme. Para mí es un gusto conocerlos, hermanos. De verdad, ya verlos aquí es un verdadero placer para mí. No vamos a estudiar sobre los 144,000. Vamos a estudiar sobre una característica especial de los 144,000. Y ya vamos a hablar de eso en detalle. Así que un saludo para quienes están aquí conectados en Zoom, un saludo para los que están conectados en Facebook. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea nuestro Maestro. Padre querido, venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente hoy, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente y nuestros corazones por completo. Lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En Apocalipsis 14, verso 1, dice así: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Ese texto siempre me ha gustado. Y siempre me ha gustado porque aquí hay mucho para estudiar en este pasaje. Tiene muchos temas aquí en este solo pasaje. Y como les dije, no me voy a centrar en el número de los 144,000. Ustedes saben que es un número simbólico. No me voy a preocupar por eso porque nosotros sabemos que estos números están siendo sellados en este momento. Está Dios trabajando en eso, en cada uno. Me quiero centrar en una característica. Pero para centrarme en esa característica, les quiero contar una historia. Es una historia, parece que fue una anécdota, a alguien le pasó y creo que fue una hermana, la misma hermana que le pasó que lo contó. Dice de que un día, de repente, escuchó que la policía iba detrás de ahí y comenzó a pitarle para que se detuviera, se ahorillara y se detuviera. Bueno, eso no pasó aquí en El Salvador, nos cuentan que fue en Estados Unidos. Así que la insistencia de la policía la asustó porque dijo, yo nunca me he metido en ningún problema. Así que se ahorilló y al orillarse de ahí, en la carretera, la policía se detuvo, le pidió los papeles, los revisaron y la señora les preguntó, disculpe oficial, ¿hay algún problema? Yo nunca había tenido problema con la policía. Sí, señora, lo que pasa es que estamos revisando y vemos que este es su carro. Sí, sí, es mi carro. Lo que sucede es que nosotros vimos que este vehículo venía rebasando a todo el que podía, pitándole a todo mundo de manera grosera. Y hasta escuchamos que estaban gritándole a la gente que estaba alrededor porque no se movía para poder salir del tráfico en el que estaba. Y vimos que en el parachoques trasero decía yo soy cristiano. Entonces dijimos, no puede ser que un cristiano esté haciendo eso, así que por eso la seguimos porque estábamos preocupados, pensábamos que era robado el carro. Imagínense, ¿no? O sea, qué tremendo, qué testimonio estaba dando en ese momento esta conductora, qué testimonio, qué estaba reflejando esta conductora en ese momento. Y eso es de lo que quiero hablar, ¿qué reflejamos nosotros? Aquellos que estamos llamados para reflejar el carácter de Dios, ¿qué reflejamos nosotros allá afuera, cuando estamos fuera de aquí? Los 144,000, ¿qué reflejan en su vida? Dice el texto acá que reflejan el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Por eso dice que está escrito el nombre en la frente de ellos, el nombre de Cristo, el Cordero, y el nombre del Padre. Ahora, ¿qué es esto que está escrito? ¿Cómo lo hemos llamado
cotidianamente nosotros a esto que está escrito en la frente de los 144,000? ¿Cómo le llamamos nosotros? Sí, es el carácter, pero nosotros le tenemos una palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 7 le llamamos el sello de Dios. ¿Dónde se pone el sello de Dios? En la frente. Ahí está el sello de Dios. Así que el sello de Dios es lo mismo que el nombre de Jesús, porque Apocalipsis 14 dice que lo que está escrito en la frente es el nombre de Jesús y el nombre de su Padre. Y eso, como bien dijo aquí nuestra hermana y como sabemos bien, es el carácter, porque el nombre representa el carácter. Eso es un nombre. En la antigüedad los nombres no se ponían como hoy. Hoy los nombres se ponen porque hasta hacemos eso. Y este nombre combina, decimos nosotros. ¿Y cómo se oye? Bueno, hoy incluso hay algunos que tratan de poner nombres, antes no se preocupaban mucho por esto, pero hoy le ponen nombres que no les hagan bullying en el colegio, dice uno. O sea, y si le pongo fulano de tal, ¿le van a hacer bullying o no le van a hacer en el colegio? Antes no se preocupaban por eso. Mi mamá dice de que ella, de pura suerte, dice ella, no le pusieron el nombre que venía en el almanaque el día que nació. No le gusta el nombre, porque la verdad no le gusta el nombre de ella se llama Concepción, y no le gusta ese nombre, pero dice de que prefiere ese nombre al que venía en el almanaque. En el almanaque venía un papa llamado Pío. Así que si le hubieran puesto el nombre que venía ahí, que era la costumbre de mis abuelos, ella se hubiera llamado Pía, y eso era peor, dice. Así que no, aquí se ponen los nombres porque nos gustan, porque salen de un lugar, porque lo ponen de un artista, porque lo oímos bonito de algún lado. Yo trabajé algún tiempo levantando bases de datos para el Ministerio de Educación en proyectos y de verdad uno se encuentra con unas cosas ahí extrañas porque vi un nombre una vez y hasta llamé a mis compañeros, ¿esto es real? Les dije yo así preguntando, hasta me dio un poco de gracia porque decía, el nombre era Yus Navi. ¿Saben de dónde sacaron ese nombre? Yus Navi. Es de el nombre que tienen las embarcaciones estadounidenses, que son US Navy, pero que los norteamericanos pronuncian US Navy. Así que, como lo oyeron bonito, dijeron US Navy, le vamos a poner, y así estaba escrito el nombre. Menos mal que ahora con las leyes de nombre ya eso cambiaron, ¿no? Pero así es que ponemos nosotros los nombres acá. Pero en la antigüedad no, y el pueblo hebreo no. Los nombres representaban eventos o carácter, o sueños, es decir, sueños de lo que querían que fuera el hijo. Eso es lo que representaba. Eventos, algún evento particular, el carácter de la persona o alguna aspiración que tuviera el padre sobre el hijo que estaba naciendo. Esto era lo que representaban los nombres. Por eso es tan importante acá que los 144,000 tienen, ¿qué nombre? Escrito en su frente. El nombre del Cordero y el de su Padre. Esto me lleva a una pregunta, que ya con esto les di las pistas y las respuestas, pero me gusta preguntar mucho. ¿Qué hemos dicho nosotros siempre que es lo único que vamos a llevar al cielo? A ver, sí, pero ¿el carácter de quién? Siempre hay que terminar la frase, hermanos, porque hay que tener cuidado con eso. A veces nosotros decimos, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Pero hay que tener cuidado con dejarlo hasta ahí, esa frase, porque si yo digo que lo único que voy a llevar al cielo es el carácter y me quedo con mi carácter, yo no llego al cielo. Y perdone que se lo diga, pero yo sé que usted tampoco. Porque por muy buenos que seamos nosotros los seres humanos, nunca vamos a alcanzar el carácter del Señor Jesucristo. Ahora, si eso es así, entonces hermano me dice, pero ¿y entonces? Si ¿quién de nosotros se parece al Señor Jesucristo? ¿Verdad que eso es humanamente imposible? Jesús está sobre todo. El carácter de Jesús es inigualable, es inimitable, podemos decir. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Allí es donde entra en función el Espíritu Santo en la vida de los 144,000. Porque si hay algo que los 144,000 necesitan al final del tiempo, es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Saben que durante mucho tiempo a veces hemos escuchado la idea de que los 144,000 son una especie, o se nos ha dado la idea de que son una especie de supercristianos? Cuando uno lee unos textos por acá, dice ahí, si uno sigue leyendo el capítulo 14, ahí dice
de que ellos son personas, verso 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y algunos han llegado a decir, los 144,000 tienen que ser personas impecables. Solo que si es así, yo les doy la mala noticia, la mayoría de aquí al menos, yo sé que yo al menos estoy excluido de ahí. ¿Alguna vez no ha mentido alguien por acá? A ver, una mentiría blanca. ¿Alguna vez alguien no ha dicho una mentiría blanca? ¿Verdad que si este texto se refiere a la capacidad humana para no fallar, estamos perdidos, hermanos? Este texto no se refiere a eso. Este texto no se refiere al hecho de que los 144,000 son una especie de supercristianos, diferentes de los apóstoles, por ejemplo. No. En realidad, tener escrito el nombre de Cristo y el nombre del Padre en la frente es lo mismo que ha tenido que tener escrito en su frente cada hijo de Dios a lo largo de la historia. Porque al final de cuentas, lo que significa esto es que un hijo de Dios refleja el carácter de Dios. Que un hijo de Dios, cuando alguien ve a un hijo de Dios, puede decir lo que dijeron de los apóstoles. ¿Y qué dijeron de los apóstoles cuando se enfrentaron con ellos los del Sanedrín? En verdad, ellos han andado con Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se notaba esa gran diferencia? Porque por fin los apóstoles habían dejado que el Espíritu Santo transformara su carácter para que se parecieran a Jesús. Es decir, ese es el punto central. Esa es la importancia que tiene que hoy oremos más por el Espíritu Santo, más de lo que alguna vez hemos orado. Hoy nosotros hemos hablado muchas veces, en la iglesia se habla muchas veces, e incluso hemos leído sobre el derramamiento de la lluvia tardía. ¿Y para qué viene el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Saben que generalmente nos gusta decir, con el derramamiento de la lluvia tardía vamos a hacer milagros, vamos a predicar con poder la palabra? Y nos gusta esa idea del poder. Pero la primera razón por la que viene el Espíritu Santo es para cambiar nuestro carácter defectuoso. Esa es la primera razón. Es para moldear nuestro carácter y hacernos semejante a Jesús. Así que sí, el Espíritu Santo quiere dotarnos de poder, eso es sin duda. Quiere darnos la capacidad para hacer cosas en la iglesia, quiere darnos la capacidad para predicar, para sanar, para servir en cualquier ministerio. Pero antes que eso, quiere cambiar nuestro corazón para que nos parezcamos a Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 5. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, verso 22? Es un texto conocidísimo, pero hay que leerlo, porque de verdad cuando uno lee estos pasajes se recuerda por qué están ahí. Gálatas 5, 22, un tremendo texto. Esta es la obra del Espíritu Santo. Ahí dice así, pero el fruto del Espíritu es. Y noten, qué interesante. Ahí no dice que el fruto del Espíritu es predicar bonito. O no dice tampoco, el fruto del Espíritu es tocar y sanar a la gente. El fruto del Espíritu es hablar en lenguas. ¿Dice eso el texto? No, ¿verdad? El texto dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, dicen algunas versiones, mansedumbre, templanza, y luego dice el texto, contra tales cosas no hay ley. Es decir, ¿qué es lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios? Cambiar el carácter. Seamos honestos, veamos esta lista. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Toda esta lista. Solos, dependiendo de nuestra fuerza de voluntad, ¿podríamos vivir a la altura de esto que está aquí? No podemos. Ni aunque nos esforcemos con toda nuestra energía, no podemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la naturaleza humana está manchada por el pecado. Es decir, sí podemos manifestar algunas cosas buenas de aquí, pero si vamos a la profundidad de lo que significa cada una de estas, ya nos comenzamos a meter en problemas. Por ejemplo, amor. Amor
Es fácil decir que amamos a alguien cuando ese alguien nos cae bien. ¿Sí o no? Sí, ahí decimos, no, sí, claro, yo te amo. Pero ¿y qué tal si es alguien no solo que me cae mal, sino que abiertamente se declara mi enemigo? Es fácil decir, yo también lo amo a él. ¿Verdad que no? ¿Quién es el único que puede cambiar eso en nuestra mente, en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Y esto es relevante por esto, porque al final del tiempo, y noten esto, los 144,000 pasan por pruebas difíciles. No estamos hablando de la pandemia, ¿sí? La pandemia, digamos que es como un medio calentamiento, pero estamos hablando de la pandemia. Los 144,000 pasan por pruebas difíciles, pero ¿cuál actitud deben tener los 144,000 con aquellos? ¿Qué actitud deben tener los 144,000 con aquellos que los persiguen, con aquellos que los ultrajan, con aquellos que los maldicen? ¿Cuál es la actitud según el Señor Jesucristo? Amarlos. Y eso no surge naturalmente del corazón. Eso no surge de nosotros. No podemos. Porque nuestra naturaleza es dar al otro lo que me dan a mí. Esa es nuestra naturaleza. Yo le doy al otro lo que me da a mí, e incluso hasta tenemos frases que son más o menos así que muestran esa naturaleza. A mí, así alguien me dice, a mí me reclaman y yo le respondo con 2 palabras más, con 3 palabras más. Claro, nuestra naturaleza es combativa, pero este amor abnegado solo puede ser el resultado de dejar que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. Estas cualidades que vemos aquí, el fruto del Espíritu, son el carácter de Jesús descrito. Jesús manifestó cada una de esas áreas del fruto del Espíritu. En la vida de Jesús se ven claritos todos los aspectos del fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la vida de Jesús se ve. Y la Biblia dice que los 144,000 son personas que tienen el nombre de Jesús. Quiere decir que deben reflejar esto también. ¿En qué situaciones? Cuando todo está bien, cuando no hay pandemia, cuando podemos reunirnos, cuando todo va bien bonito en la vida. No, hermanos, siempre y especialmente cuando las cosas van mal. ¿Y por qué digo especialmente cuando las cosas van mal? Porque ahí se distingue al que es hijo de Dios y al que no es hijo de Dios. ¿Verdad que cuando hablamos ya de esto nos damos cuenta que ser sellados por Dios no solamente es el sábado es parte importante de esto que significa el sello de Dios, pero el sello de Dios es más que eso. Venimos el sábado aquí porque adoramos a Dios, eso es un hecho, pero el sello de Dios implica no solamente que en mi exterior yo vengo a la iglesia, sino que en mi interior yo dejo que el Espíritu Santo me moldee para que Él pueda obrar en mi vida. Por eso en Filipenses capítulo 2, vean esto, aquí hay una promesa maravillosa. En Filipenses capítulo 2, Pablo tuvo que decir algo para que no nos sintiéramos, ¿qué puedo decir?, amedrentados por lo que significa imitar el carácter de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13, dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es verdad que solo el Espíritu Santo puede hacer los cambios que necesitamos en nuestro carácter, pero también tenemos que participar. ¿Y cómo participamos? ¿Cómo nos ocupamos con temor y temblor? Bueno, renunciando a nuestro yo. Esta es nuestra participación. Es renunciar y decir, Señor, obra tú. Yo quiero esto, pero obra tú. Y luego dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, mire, el paquete de la salvación es completo. Dios no nos lo da a medias. Con mi esposa hoy veníamos conversando sobre algunos de estos temas que a veces nos surgen y veníamos hablando, ¿qué pasaría o qué pasa cuando alguien se gana un carro del año? Que en una rifa, ustedes saben qué hacen esas rifas. Esas rifas, yo no sé si creer o no,
Tal vez algún día me gano uno, voy a creer. Pero imagínense, se gana un carro del año marca BMW o BMW. Sinceramente, hagamos la pregunta. Ok, ganamos el carro. Es carro del año, es una camioneta de esas bonitas que ponen en televisión y todo eso. Ahora la pregunta es, ¿y puedo yo sostener ese carro? Y yo voy a poder pagar cuando se me arruine algo, un carro, un BMW, y luego los cambios de llantas, porque eso se van a gastar y un día lo voy a tener que cambiar. Y el mantenimiento, ¿cuánto costará el mantenimiento de un vehículo de esa marca? O sea, yo puedo mantener eso. Notan que ahí está la trampa en esas cosas, porque te dan algo bonito, pero ¿y qué haces con eso? Eso no se puede mantener, lo vendo. O sea, yo lo vendo y ya me deshago de este problema, porque es un problema. Saben que con Dios eso no es así. La salvación es paquete completo. Dios te ofrece vida eterna y Dios te ofrece un corazón nuevo, Dios te ofrece una vida totalmente renovada, pero no solamente te dice, vaya hijo, aquí está el regalo, ahí ve cómo haces. No, Dios no hace así. Dios dice, hijo, yo quiero que mi nombre esté escrito en tu frente. Yo quiero que tú vivas el carácter que yo tengo, mi carácter de amor, de fe, de templanza, todo ese carácter. ¿Sabes qué? Yo te ayudo. O sea, ¿notan qué maravilloso es Dios? Porque el texto dice, Dios es el que produce el querer y el hacer. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Renunciar a nosotros mismos. Lo que yo tengo que hacer es renunciar a mi yo, y decir al Señor, Señor, haz en mí lo que tú quieres hacer. Esa actitud es la que tienen los 144,000 al final de los tiempos. Y es la misma actitud que los hijos de Dios han tenido a lo largo de la historia. Renunciar al yo para que sea Dios el que se manifieste en ellos. Y de esa manera poder enfrentar cualquier crisis que venga. Enfrentar cualquier problema que venga. Porque confían que su Señor está cuidándoles. Lo único que quieren hacer ellos, los 144,000, es reflejar el carácter de Dios. Es mostrarle al mundo que sin importar las circunstancias que enfrenten, sin importar los problemas que enfrenten, ellos siempre van a confiar en la dirección de Dios. Eso es lo que hacen. Y eso es un testimonio poderoso. Y eso hace que la gente alrededor se convenza de que los hijos de Dios son diferentes, que viven una vida diferente porque están aferrados a un Dios poderoso, a un Dios que les ama, a un Dios que les va a cuidar. Y que aunque pase lo que pase en este mundo, Dios ya tiene la promesa asegurada de que, y eso lo dice Apocalipsis 14:1, andarán con el Cordero donde quiera que el Cordero ande. Pero esa promesa, para llegar a ver cumplimiento de esa promesa literal, tenemos que caminar con Jesús aquí y ahora. Debemos permitirle a Jesús que su Espíritu Santo entre en nuestra vida y cambie nuestro corazón, cambie nuestra mente, cambie nuestro carácter. Hoy necesitamos eso. O sea, es maravilloso saber que por eso Dios ha prometido la lluvia tardía, ¿saben? La lluvia tardía es el momento especial en el que Dios va a ayudar a su pueblo para que estos cambios sean realizados. Y sí, va a haber manifestaciones de poder, pero sobre todo van a haber corazones que van a reflejar a Jesús. Y que cuando la gente nos vea, porque en el nombre del Señor, hermanos, yo espero que todos nosotros vamos a seguir siendo parte del pueblo de Dios hasta que Cristo venga por segunda vez, que cuando la gente nos vea, cuando la gente vea nuestras vidas en medio de los problemas, pueda decir, ellos realmente han andado con Jesús. Ellos realmente son hijos de Dios. Ellos de verdad reflejan que son cristianos. Eso es lo que debería decirse de nosotros. Y Dios quiere que se diga. Por eso el Espíritu Santo ha de ser derramado para que esto se diga. ¿Saben que cuando vienen las crisis es el momento especial para realmente reflejar esto? Yo recuerdo, este año se cumplieron 20 años de los terremotos sucedidos en enero y en febrero del 2001, ¿no es cierto? 20 años, fue algo que afectó bastante al país.
Y recuerdo que para esos terremotos, nosotros en mi casa hemos acostumbrado a tener nuestro culto matutino y vespertino por la gracia de Dios, ahí donde mi mamá, bueno, digo en mi casa de mi mamá, porque ahora mi casa está con mi esposa, ahí en mi casa con mi esposa. Pero cuando vivía con mi mamá, nosotros teníamos, estaba un poco más joven, bueno, 20 años más joven que ahora, y teníamos el culto. Y resulta que en esas fechas, unos vecinos, unas vecinas que teníamos enfrente, casi que en esa semana se pasaron a dormir en la sala de nuestra casa, porque sentían que estaban seguras ahí. ¿Y qué es lo único que hacíamos? Todas las mañanas nos levantábamos a tener el culto y las noches antes de ir a acostarnos, otra vez a orar al Señor para que Dios nos protegiera. ¿Saben que eso es lo que se necesita? Que la gente cuando nos vea en medio de las crisis diga, hay algo diferente allí, se siente algo diferente. Y eso la única manera en que lo vamos a lograr es aprendiendo a caminar con Jesús, permitiéndole al Espíritu Santo que transforme nuestra vida. No somos perfectos. Y les voy a decir de una vez, para concluir esto, Dios no le pide a ninguno de nosotros impecabilidad. Dios no le pide a ninguno de nosotros, le pide que nunca falle. ¿Saben por qué? El Salmos lo dice con claridad. Salmos dice, Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Dios sabe que nosotros fallamos, que nosotros fracasamos. Dios sabe eso. Pero eso sí, lo que Dios sí pide de nosotros es que dependamos de Él. Eso sí lo pide Dios. Podemos fallar, a veces cometemos errores. Eso debe servirnos para levantarnos y decir, Señor, quiero volver a estar en tus manos. No quiero volver a soltar tu mano. Quiero caminar contigo. Porque lo que sí pide Dios es dependencia de Él. Los que dependen del Señor, ellos tienen escrito el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Los que dependen del Señor enfrentan los problemas, sí, porque todos enfrentamos problemas, pero con confianza. Porque saben que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Los que dependen de Dios son aquellos que diariamente buscan el Espíritu Santo porque saben que solo el Espíritu Santo puede fortalecerlos. En nosotros no hay fuerza, hermanos, pero el Espíritu Santo viene para cambiar nuestra vida y para fortalecernos. Por eso hoy necesitamos, si hemos de ser sellados con el Espíritu Santo, porque ese es el sello de Dios. Pablo mismo también lo explicó. Hemos sido sellados con las arras, dijo. ¿Y a quién se estaba refiriendo Pablo? Al Espíritu Santo. Es a Él el que necesitamos para enfrentar la vida, para enfrentar este año 2021, para enfrentar los problemas que vendrán más adelante. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda colmar nuestra vida, transformar nuestra mente y llenarnos del valor para seguir siendo hijos de Dios sin importar las circunstancias.